Gracias, Mónica. Gracias. En realidad para mí es un alto honor estar aquí con ustedes, porque el encontrarme en el Parlamento tiene pues per se una situación, un sentimiento, una emoción, porque quienes me conocen saben muy bien de que yo me inicié profesionalmente aquí en el Parlamento, hice mi CECIGRE en la Comisión de Constitución en el año 1997, y como les comentaba, llegué pues a esta comisión precisamente cuando se estaba elaborando la redacción del dictamen del aquel entonces Código Electoral. Tenía este nomen juris porque se debía a que muchas iniciativas que habían dado mérito a este dictamen habían sido pues nominadas, presentadas bajo la denominación de Código Electoral. Y llegué precisamente cuando la comisión estaba abocada a la redacción. Recordaba que Enrique Chirino Soto era uno de los congresistas constitucionalistas que integraban este equipo de la Comisión de Constitución y Reglamento, y también de este equipo de redacción del dictamen. Y claro, tuve la suerte de presenciar el debate en el Pleno, y también pude ser testigo de por qué se varió el nombre de Código Electoral a Ley Orgánica de Elecciones. Y precisamente ello se debió a una intervención de Javier Alborrandini, congresista de la bancada de Acción Popular, quien en pleno debate levantó la mano y, haciendo remisión al artículo 31 de la Constitución, dijo: señores, de acuerdo a este artículo, los procedimientos para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos tienen pues que regularse a través de una ley orgánica. Y por eso propongo de que, en lugar de llamarse Código Electoral, la norma debe llamarse Ley Orgánica de Elecciones. Bueno, esto es parte de la anécdota, ¿no? Porque a partir de mi vinculación a este tema es que yo empiezo a abocarme al estudio de la materia electoral y de los sistemas electorales. Luego, ya más tarde, por el año 2001, pude trabajar en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, retorné al Parlamento por los años 2002, 2003, y luego ya en el año 2004 postulé al Jurado Nacional de Elecciones, y desde ahí he venido pues ya prácticamente vinculándome ya directamente a esta materia, no solamente desde el plano administrativo y jurisdiccional, sino también desde el plano académico, porque ustedes saben de que el Jurado Nacional de Elecciones, a partir del año 2005, en que el Parlamento modifica la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, es de que el jurado pone más énfasis a la función educativa y crea pues una escuela electoral y de gobernabilidad, a partir de la cual tiene una proyección de crear una cultura política, electoral y cívica no solamente a los ciudadanos en general, sino también a actores políticos específicos. Y uno de esos actores políticos específicos que tiene singular relevancia para esa escuela electoral es precisamente aquellos ciudadanos que tienen vocación de hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos, los candidatos a todos los cargos de elección popular, los congresistas, y con más razón el cuerpo de asesores, porque quienes ejercen este derecho de elegir y ser elegidos, o sea, quienes tienen este derecho son todos los ciudadanos: ingenieros, médicos, educadores, psicólogos, sociólogos, y no todos están obligados a conocer las reglas del juego político, pero quienes sí están obligados a hacer una asesoría correcta y encaminar las acciones de estos actores son los asesores. Y es por eso que ustedes son un grupo estratégico para el Jurado Nacional de Elecciones, institución a la que nuevamente me acabo de incorporar después de una licencia de un año. Bien, entonces me aboca a esta sala el desarrollar un tema que ya habíamos coordinado con la directora del Centro de Estudios Parlamentarios, que es armar un curso sobre el sistema electoral peruano. A modo de introducción les digo que en clave constitucional, el capítulo 13 del título cuarto de la Constitución Política hace un desarrollo sobre el sistema electoral. Nuestro constituyente entendió sistema electoral, grosso modo, ¿no?, a toda la materia electoral, a todo lo vinculado con la temática electoral, sea la organización electoral del Estado para conducir los procesos electorales, sean los procedimientos para organizar la votación, sean los procedimientos para impartir justicia electoral, etc. Grosso modo, para el constituyente, materia electoral es sinónimo de sistema electoral.
Pero para los académicos no. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, en que las democracias empiezan a asentarse, hay una orientación dentro de la academia a estudiar con mayor énfasis los procedimientos y las reglas de juego democráticas, para poder asentar mayorías y también incluir minorías políticas. Y gran parte de este esfuerzo radica en el diseño de normas. Puedo elaborar normativamente un diseño para que la elección me dé como resultado a un ganador y que ese ganador tenga todos los escaños del colegiado político. Puedo también, de la misma forma, a través de las reglas, armar un diseño para que el ganador de las facultades ejecutivas no tenga mayoría en el órgano deliberativo, normativo o legislativo. ¿De qué depende la elaboración de esas normas? De un propósito, del objetivo, del objeto de la representación. ¿Para qué voy a crear representación? ¿Para incluir a todos? ¿Para incluir a algunos? ¿O para crear o fabricar una mayoría que me asegure el entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y tengan carta libre para tomar decisiones céleres en beneficio de la comunidad? ¿Correcto? Entonces, podemos armar a través de las reglas el diseño del sistema electoral. Y les decía que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un esfuerzo académico muy grande, ¿no?, por especialistas, expertos en ciencia política, en derecho constitucional comparado, en sociología política. Y a partir de ahí se empiezan a estudiar a mayor profundidad categorías clave como distrito electoral, circunscripciones electorales, las fórmulas electorales, algoritmos matemáticos conducentes a formar esta suerte de mayorías y minorías que en realidad sí tienen un efecto en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si el Ejecutivo va a tener mayoría en el Parlamento, o mayoría en el Consejo Regional o en el Consejo Municipal, entonces el entendimiento va a ser más rápido. Si es que no tiene esas mayorías, pasamos a otro esquema, ya no de democracia de mayoría, sino de democracia de consenso, donde los actores obligatoriamente tienen que sentarse en una mesa, discutir los problemas y decir, bien, lleguemos a un consenso, lleguemos a un acuerdo, apóyame en esto, yo te apoyo en esto, a las recíprocas concesiones políticas que desde el ámbito de la ciencia política son totalmente válidas, y es más, conducentes a asegurar la gobernabilidad. Bien, entonces vamos a desarrollar en este espacio precisamente esas reglas de juego. ¿Ya? Entonces tenemos dos ideas, la del constituyente, sistema electoral vinculado a todo lo electoral, y la de los especialistas académicos que reducen el concepto de sistema electoral a las reglas específicas de diseño de construcción de la representación política. Y vamos a tener, por ende, como diría el profesor Dita Nolen, desde un sentido amplio, un concepto de sistema electoral que abarca toda la materia electoral, que por cierto, acota el citado profesor, es empleado por aquellos países o democracias que no están muy consolidadas. En el libro que editó, poco más faltó poner Perú entre paréntesis, ¿no? Y tenemos un concepto de sistema electoral que es técnico, científico y mucho más específico, que está dado por el conjunto de reglas, ¿no?, que materializan, ¿no?, la decisión electoral de los electores, y por el conjunto de procedimientos que transforman esos votos en escaños o en cargos de representación, o por último en la toma de una decisión política, como en los casos del referéndum y de las consultas populares. ¿Ahí también existe sistema electoral? Por supuesto, se materializan los elementos del sistema electoral. Bien, entonces dicho ello, vamos a pasar, ya me movilizo, a explicar la presentación que el día de hoy les he preparado. Bueno, mejor dicho, ayer y anteayer, ¿no? ¿Funciona ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Yo lo paso, doctor, si gusta. ¿Ah? Está en la lámpara. Sí. Doctor, tiene un marcador. Ah, ya, excelente. Este es el puntero, ¿no? Excelente, bien. Claro, mi tema es los hipervínculos que había
y que había establecido por aquí. Aquí está, no lo veía. Perfecto. Yo se lo paso. Bien, excelente. Bien. Entonces, hemos preparado una clase, un curso, perdón, con los siguientes componentes: el sistema democrático y las elecciones. Esta primera clase tiene, en verdad, un contenido muy teórico, porque vamos a abordar los fundamentos de los sistemas electorales. Ustedes, alguna vez cuando llevé un curso de teoría política con el doctor Eduardo Orlando Nieto en la Universidad Católica, bueno, fue un curso muy interesante porque nos hicieron leer a Montesquieu, a Hobbes, a Locke, ¿no? a distintos pensadores. Y cuando luego leí la Constitución, me di cuenta que gran parte de los fundamentos de la Constitución se encuentra en lo expresado en estos pensadores, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué no elegimos al presidente de la República a través del Parlamento, como ocurren en los regímenes parlamentarios? Claro, alguien me va a responder y me va a decir, porque la Constitución señala que al presidente de la República se le elige por sufragio directo, ¿verdad? Pero, ¿por qué no cambiamos el modelo? Es decisión del constituyente, por supuesto, pero cuando hablamos de la aplicación del sufragio directo, nos estamos refiriendo a una relación directa, intuito persona, entre el candidato a la presidencia y los electores. Si el Parlamento tuviese esa facultad de elegir al presidente, el presidente sería, más que responsable a los ciudadanos, responsable ante el Parlamento. Y el Parlamento tendría la potestad de revocarlo o no. Entonces es parte del diseño, como ocurre con el defensor del pueblo. El Congreso, la gran asamblea del pueblo, en representación de todos los ciudadanos, elige al defensor, a los miembros del BCR, y también tiene facultad para poderlo remover en el ejercicio de sus cargos. Porque hay un principio clave, ¿no? Que quien elige, que quien da poder a una persona o a un candidato para que administre la cosa pública, también tiene, por razonabilidad, la facultad de poder retirarlo en el ejercicio del cargo. Bien, entonces, aquí vamos a desarrollar en esta primera clase todas las razones, principios filosóficos a partir de los cuales se inspira nuestro sistema de democracia representativa. Vamos a también conversar y desarrollar sobre el rol de las elecciones en los procesos de cambio político. ¿Qué pasaría si es que no existieran los procesos electorales? ¿Qué posibilidades tenemos para poder constituir gobierno? ¿A qué otros mecanismos podríamos recurrir? Donde no existen elecciones, existen reglas de sucesión en el ejercicio del cargo, o existen formas originarias de acceso al poder a través del uso de la fuerza, ¿no? Castilla le daba el golpe de Estado a Echenique, ¿no? Los hermanos Gutiérrez le daban el golpe de Estado a Balta, ¿no? Recurrimos a la barbarie, pero precisamente donde existen elecciones es porque existen mecanismos de acceso al poder que se inspiran en que el pueblo es el titular de la soberanía, y por ende la elección es el mecanismo a través del cual el pueblo expresa su decisión política. Bien, pero si no existiesen elecciones, tendríamos otra forma de elegir a los representantes, al presidente de la República y a nuestras autoridades. Pueden ser las reglas de sucesión en el caso de la monarquía. También hay reglas pacíficas de acceso al poder, pero el acceso es mucho más cerrado. Está vinculado a reglas de sucesión basadas en el parentesco muchas veces, en la gran mayoría de casos, ¿no? Tenemos reglas de idoneidad física, que en algún momento se aplicó en Roma para poder constituir el poder, ¿no? Que dirija los destinos del país, de nuestra nación, de nuestra ciudad-estado, aquel ciudadano que en la guerra haya mostrado idoneidad. Ah, muy bien. Entonces, en el modelo republicano, los cónsules, ¿quiénes eran? Los que habían llevado a la civilización romana a los extramuros del Tíber. Habían conquistado el Oriente, la Galia o Iberia. Entonces, es otra forma también de acceder al poder, que no se condice en nada con los principios democráticos. Vamos a ver también, grosso modo, sistemas electorales, el concepto, los principios básicos y
lo que representa el sistema electoral dentro del derecho electoral y el proceso electoral. Hay que distinguir sobre todo sistema electoral de proceso electoral. Muchos confunden sistema electoral inclusive con las condiciones para el ejercicio del voto, con las condiciones, con los requisitos para ser elegido presidente, congresista, ¿no?, representante ante el Parlamento andino, etc., ¿no? Entonces, esta clase va a servir para definir conceptos. En una siguiente clase vamos a tratar los elementos constitutivos del sistema electoral y también parte de los elementos especiales, ¿no? Por ejemplo, un elemento constitutivo es la circunscripción electoral. ¿En qué circunscripción vamos a elegir al presidente de la República? ¿Lo elegimos por distrito múltiple o lo elegimos en distrito único? Si optamos por un diseño de distrito múltiple, tendríamos que utilizar el sufragio indirecto, porque elegiríamos al presidente como Estados Unidos elige a su presidente. Elegir electores para luego recurrir a una gran asamblea que sea la que en última instancia tenga el poder de elegir al presidente. Pero si nosotros optamos por un régimen de distrito único, entonces podríamos aplicar el sufragio directo y todo el territorio de la República se constituye en un solo distrito electoral. Acumulamos los votos a nivel nacional, hacemos el conteo a nivel nacional y luego verificamos si es que el ganador ha superado la mayoría absoluta o no. En todo caso, si no es así, vamos a un balotaje y ahí se definirá quién es el presidente entre los dos candidatos de las fuerzas políticas más votadas en primera vuelta. Bien, pero también hay elementos especiales del sistema electoral. Por ejemplo, la simultaneidad de las elecciones. No es un elemento constitutivo del sistema electoral, pero sí especial. ¿Por qué? Porque está dentro del diseño institucional y porque sí, esa institución de la simultaneidad electoral va a traer como consecuencia una funcionalidad al sistema y también un comportamiento político electoral que incide en la decisión del elector. No es lo mismo, como diría el profesor Giovanni Sartori en un texto muy famoso que es Ingeniería Constitucional Comparada, ya editado hace muchos años, realizar la elección presidencial en abril y la parlamentaria en diciembre, o en un año distinto. ¿Por qué? Porque una elección va a ser el termómetro de aprobación del ciudadano respecto a cada institución política. Si el presidente ha gobernado muy bien, entonces cuando se lleva el siguiente año la elección parlamentaria, el pueblo seguro va a inclinar la balanza a darle el mayor respaldo al presidente en el parlamento. Y viceversa, ¿no? Si es un parlamento muy malo, entonces pues el pueblo va a querer castigar al partido político que no supo trabajar bien en el parlamento, pero en la elección presidencial. Pero cuando estas elecciones son simultáneas, entonces hay fenómenos como el voto de arrastre. El elector no va a tener la oportunidad de poder deliberar, instruirse o asimilar toda la oferta electoral que le puede presentar un partido. ¿Ustedes han leído todos los planes de gobierno en la elección presidencial? ¿Me incluyo yo, que he pertenecido a un organismo electoral? No. Pero sí he podido leer los resúmenes comparativos que salían publicados en el diario El Comercio, que salía publicado por Ciudadanos al Día, también en su página web, y también por el voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Y esos comparativos entre las síntesis, pues, eran de suma utilidad. El elector no puede leerlo todo. En consecuencia, una elección, en caso de simultaneidad de la elección presidencial con la congresal, una elección va a absorber necesariamente a la otra. ¿Qué va a pasar? Que los ciudadanos se van a concentrar más, le van a poner más atención a los discursos, a las demandas de los candidatos presidenciales. ¿Y muchos qué van a hacer? Van a avalar a su candidato presidencial, a la opción política presidencial de su preferencia, en la elección parlamentaria. Entonces, endosan el voto de la elección parlamentaria a favor de su candidato presidencial. Y eso, con mucha frecuencia en el Perú, conduce al llamado voto de arrastre. Es cierto que de acuerdo a los cálculos de la DRED, de la Dirección de Registros Estadísticos
tecnológicos informáticos del Jurado Nacional de Elecciones, es cierto que a nivel nacional el arrastre ahora es mucho menor. Se habla de casi una independencia. Yo no estaría tan seguro, porque todavía hay distritos electorales donde hay una gran identidad entre la votación presidencial y la votación congresal. Un ejercicio muy sencillo. El presidente de la República, Ollanta Humala, a través de su partido político, gana Perú, en distritos como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, la Sierra Sur, logró en la elección parlamentaria una votación muy similar a la que obtuvo en la elección presidencial. La hipótesis del arrastre en esos distritos electorales es muy fuerte. ¿Y dónde definitivamente no hubo tanto arrastre? En los distritos costeños. Lima, Ancash, que es el distrito que tiene una gran fragmentación en cuanto a su representación política. Creo que un partido logra un escaño, ¿no? De los 5 partidos políticos más fuertes, de los 5 escaños que tiene Ancash, pues ningún partido obtuvo hegemonía en ese distrito electoral. Todos se repartieron un escaño. ¿Ah? También está el caso de Piura, con sus 7 escaños, el caso de La Libertad, las circunscripciones electorales, las grandes plazas electorales de la costa norte del país, pues la fragmentación partidaria, la segmentación, la fragmentación de las preferencias electorales ha sido muy marcada. Pero sí hay algunas circunscripciones donde hay voto de arrastre. ¿Y eso a qué se debe? Uno de los factores precisamente es la simultaneidad de las elecciones. Todo ello lo vamos a tratar a mayor profundidad en la próxima clase. Quisiera que suba un poquitito más, ¿no? En la clase del 7 de mayo, pasamos a la siguiente. Tenemos una clase, la 4ª clase del sistema electoral en elecciones subnacionales. Aquí para esto ya vamos a ver analizado la taxonomía de los sistemas electorales, cómo se les clasifica. Una de las clasificaciones precisamente distingue entre sistemas electorales nacionales, para elegir al presidente, a los congresistas, a los representantes del Parlamento andino, y otra clasificación está referida a los sistemas electorales en elecciones subnacionales, que está referida a las autoridades regionales y municipales. Por favor, un poquitito más abajo. Bueno, que sería la 3ª clase del viernes 9 de mayo, y con ello pues prácticamente concluiríamos toda esta pincelada, ¿no?, que estamos dando al sistema electoral peruano. En realidad, el tema de sistemas electorales es un tema que por lo general se desarrolla en 1 o 2 semestres, porque inclusive hay un curso que se dicta en los países donde la materia electoral tiene un desarrollo muy superlativo, como es el caso de México o España. Se habla, bueno, de cursos como sistemas electorales comparados, ¿no? Entonces, es un curso más que todo orientado a gente que se dedica a las relaciones internacionales, a los diplomáticos, ¿no?, que necesitan de esas herramientas para poder entender los fenómenos políticos que ocurren en los distintos países del orbe. Ahora sí, por favor, cerramos esa presentación. Ese es todo el contenido temático que vamos a desarrollar en este pequeño curso, y a continuación pasamos a lo que es la sesión del día de hoy, donde vamos a tratar pues el sistema electoral, ¿no?, y nuestra democracia representativa. Les sugeriría por favor que den un clic ahí, sí, precisamente ahí, y entramos a lo que es esta presentación. Siguiente, por favor. Doctor, Sí. una consulta. Sí. En algunas universidades acá en el país ya se está dictando la cátedra ¿De sistemas electorales? electoral. Sí. ¿Eso no conllevaría a crear un código para que sea más efectivo la cosa? Y no a veces hay concepciones, ¿no? Y que el jurado a veces son de instancia y porque consiste en la forma, ¿no? Yo estoy, sí. Por ejemplo, la renuncia de Marco Falconi como congresista, ahorita todavía no tiene pronunciamiento, ¿no? Entonces, yo creo que usted para su bien. Bueno, sobre ese tema, la decisión del organismo electoral específicamente sería muy temprana, porque el Jurado Nacional de Elecciones observa, califica las candidaturas al momento en que los partidos políticos las oficializan ante, en este
este caso el organismo electoral competente, que es el jurado electoral especial, ¿correcto? Entonces, en tanto no existe esa formalización de la candidatura, para el jurado todavía no existen candidatos. Ahorita eso está en discusión parlamentaria, en sede parlamentaria, y seguro también estará en discusión en sede del movimiento electoral, porque el congresista Marco Falconi pretenda postular. La presentación de las candidaturas, el último día de plazo previsto en la ley y calendarizado por el Jurado Nacional de Elecciones para presentar las candidaturas, vence el 7 de julio. Entonces, hasta ese momento veremos cuál va a ser el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial. El Jurado Nacional de Elecciones, como ente que define las controversias electorales en última instancia, haría mal en emitir un pronunciamiento en este momento, porque se estaría descalificando al momento en que la calificación de esa candidatura llegue en segunda instancia. Por eso es que sí creo que es bueno no discutir ese tema, al menos en el Jurado Nacional de Elecciones. En este foro sí, yo estoy atendiendo su pregunta. Y respecto a lo que es el Código Electoral, sí, efectivamente, tuve la suerte de integrar, ¿no?, el equipo que formó el doctor Hugo Civino Hurtado para poder elaborar el anteproyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral. Estoy de acuerdo con la idea de unificar la legislación. El legislador de los 90 no era muy amigo de la codificación. Inclusive cuando algunos que ya tienen trayectoria en el Congreso se acordarán que había un presidente de la Comisión de Reforma de Códigos, que era el doctor Jorge Muñiz, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y cuando se le decía qué pasaba con el Código de Comercio, Muñiz nos decía, eso ya es anacrónico, ¿no? El legislador moderno regula las materias en leyes especiales. Claro, son dos formas, son dos tipos de legislar. Una a través de leyes especiales, que es más que todo de orientación ya más moderna, y la otra es la codificación, como lo hizo Napoleón, que tiene pues una gran influencia francesa. Y claro, la ventaja de la codificación es que da un tratamiento integral a toda la materia, tiende a unificar la dispersión normativa. Las leyes especiales, por el contrario, van por el lado de la regulación por materias muy específicas para dar mayor movilidad y flexibilidad a la vida económica. En el caso de la materia electoral, ¿por qué tiene ciertas ventajas la codificación? Porque permite al intérprete dar como respuesta a su tarea de impartir justicia, dar una resolución, una sentencia, considerando todas las aristas del derecho electoral. Hay muchos campos de interconexión, por ejemplo, entre la democracia interna y la calificación de las candidaturas. La democracia interna se da en el fuero de los partidos políticos, al interior de los partidos políticos, que son personas jurídicas de derecho privado, son asociaciones civiles. Pero ese resultado de la democracia interna tiene incidencia ya en el ámbito del derecho electoral, cuando el organismo electoral tiene que calificar las candidaturas, tiene que verificar que esa lista de candidatos que el partido político ofrece observa todos los requisitos formales de lista, y que cada integrante de la lista también cumple con los requisitos formales, porque hay requisitos que están orientados a cada ciudadano para ser elegible: estar inscrito en el registro electoral, en el padrón electoral, tener más de 25 años, etc. Y hay requisitos que son propios de la lista, como el de observar la cuota de género, la cuota nativa donde corresponda, la cuota del joven en donde corresponda. La lista tiene que ser completa, tiene que haberse cumplido con los requisitos de democracia interna. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay zonas que se interconectan, nosotros tenemos que integrar el derecho, y ello se complica cuando hay dispersión normativa. Hay una ley de partidos políticos que tiene sus propios principios. Hay una dada en el año 2002,
cuando se aprobó en el año 2003, la ley de partidos políticos. 3 de noviembre creo que se publica en el diario oficial peruano. Y por otro lado tenemos una ley orgánica de elecciones que también tiene principios, y los principios explícitos como implícitos que fluyen de esa ley, pues los establece el legislador del año 1997. De la perspectiva del año 1997 a la visión que tiene el legislador al año 2003, pues en verdad hay, digamos, una gran distancia. Desde la concepción filosófica del poder hasta la manera de cómo tienen que trabajar los partidos políticos. Pedro Planas, cuando hace un comentario al artículo 35 de la Constitución, él señala: la intención del constituyente fue relativizar a los partidos políticos, fue imponerle un conjunto de reglas a los partidos y liberar a otras formas de asociación política de las cargas impuestas a los partidos políticos. Pareciera que, por la propia dinámica política, pareciera que eso en cierta forma se cumplía. Y en el año 2003, cuando se aprueba la ley de partidos políticos, claro, hay una uniformización en el tratamiento a todas aquellas organizaciones políticas que participaban en el ámbito nacional. Todas iban a ser partido político. Pero se crean otras formas de asociación diferenciada, como los movimientos, que estaban libres de todo tipo de cargas. Los movimientos no estaban obligados a los procedimientos de democracia interna. Los movimientos no tenían una barrera electoral para ser excluidos si es que no eran muy representativos. ¿Ah? Entonces, con la gran reforma del año 2009, que modifica la ley de partidos políticos, creo que es la ley 29.470, es que se equiparan las condiciones en reglas de juego entre partidos y movimientos, en cierta forma. Pero lo que les quiero decir con ello es de que, como existen campos de vinculación entre las distintas materias vinculadas al ámbito electoral, es que un código permitiría también facilitar no solamente que los intérpretes, como los jurados electorales especiales, el Jurado Nacional de Elecciones, o inclusive el jefe de OMPE o de RENIEC, pudieran tener una mayor comprensión de la ley. Pero no solamente les facilitaríamos la vida a ellos, sino también a los personeros legales y a los propios candidatos. Para mí no es muy cómodo. Es más, en una democracia me parece inverosímil que el ejercicio de un derecho tan elemental como el derecho de participación política requiere hoy en día de un abogado para hacerlo bien. Vivimos en un mundo tan complejo donde tenemos que consultar, pues, y no solamente un abogado, sino un especialista en derecho electoral para ver cómo ejerzo mi derecho. Esos derechos elementales, por más que sean programáticos, por más que requieran de la infraestructura del Estado para que los ciudadanos puedan ejercerlos, esos derechos deben de tener una comprensión más sencilla, porque si no, no serían accesibles a todos los ciudadanos. Entonces la sociedad no va a estar condenada a ser democrática, sino más bien a permitir a que solamente estos derechos puedan ser ejercidos por determinadas élites políticas. Y ahora sí, respondida la pregunta, nos vamos de frente a lo que nos compete, que es el tratamiento del tema de democracia y representación. Concepciones, dimensiones, valores, principios. Siguiente, por favor, Emperatriz. Concepciones. Hay muchos conceptos de democracia. El término democracia es un término polisémico. Tiene muchas formas de definirse, de entenderse, y hay mucha tipología también, ¿no? Ahorita les puedo decir, no sé, las que me acuerde, 8 o 9 formas de democracia: democracia representativa, democracia económica, democracia deliberativa, democracia funcional, democracia directa, democracia semidirecta. Vamos a encontrar muchos términos, ¿no? Hay un autor que es el profesor Karen Leibhardt, que en un trabajo desarrolla 36 formas de democracia. 36 formas de democracia. Claro, hace un estudio prácticamente muy occidental, muy europeo. No incluye inclusive el estudio de las democracias latinoamericanas, pero distingue 36 formas de democracia, ¿no?
Sartori, en uno de sus últimos trabajos, pues incluye sí a las democracias inclusive orientales, incluye a Shanghái, ¿no? Perdón, a Singapur, ¿no? A Singapur, a China Taipei, ¿no? A Japón, entre otros países orientales donde pues las democracias y la democracia y sus combinaciones pues con otros modelos tienen una funcionalidad interesante, ¿no? ¿Por qué con otros modelos? Porque ustedes saben que Japón tiene rezagos del imperio, tiene un emperador, ¿no? Ahí se combina, ¿no? El elemento monárquico con el elemento democrático, lo mismo que las monarquías europeas, que combinan pues estos elementos, y de ahí precisamente nace este sistema, este régimen político de democracia parlamentaria, ¿no? Entonces, en principio vamos a recurrir pues a las formas donde existe mayor consenso para definir la democracia. La democracia es una forma de vida, también es una manera de organizar la sociedad, si es que la vemos como una forma de gobierno. También es un sistema integrado por varios subsistemas democráticos conectados entre ellos, ¿no? Claro, si tenemos un gobierno nacional y gobiernos subnacionales, entonces vamos a ver varios sistemas democráticos que coexisten, ¿no? Y que, claro, tienen que estar debidamente articulados, porque si no, la democracia se transformaría en anarquía. Por favor, la democracia, para entenderla mejor, tiene que distinguirse de otras formas de gobierno, de la autocracia, de la plutocracia, de la teocracia, de la autarquía, de la oligarquía. Y claro, ¿no? En clave de Robert Dahl, ¿no? El término que más se aproxima a la democracia es la poliarquía. Claro, a una democracia entendida en términos modernos, no en clave griega. En clave griega, pues en principio la democracia que existe ahora no sería democracia. En Grecia no existía democracia representativa, sino democracia directa. La democracia representativa es producto del gobierno representativo, del que se habló mucho en Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Estaba John Stuart Mill, Bayard y otras personalidades que discutían, ¿no? hasta qué punto el gobierno representativo podría ser más o menos inclusivo, ¿no? La poliarquía recoge esa esencia del gobierno representativo que se democratiza cuando ya el sufragio se universaliza. El gobierno representativo de la Revolución Francesa, del Parlamento británico del siglo XVIII, ¿no? Era un gobierno representativo que en cierta forma se fundamentaba en el voto censitario. No todos los mayores de 18 años podrían participar en la vida política de la nación, sino aquellos que estaban inscritos en el censo tributario, porque una de las funciones esenciales del Parlamento y de toda la vida ha sido la aprobación del presupuesto, la forma como el Estado se financia y cómo distribuye esos ingresos. ¿Y quiénes tenían la titularidad, esencialmente, para poder participar en ese tipo de discusiones en el Parlamento? Los que aportaban con sus impuestos. O sea, los que ponían la plata para sustentar al Estado tenían pues el derecho de ir al Parlamento para decidir cómo se gasta. Hasta ahí pues tenemos un sistema de selección de representantes que es muy cerrado, únicamente abierto para los contribuyentes. Pero la ciudadanía también va conquistando nuevos espacios, y el derecho al sufragio, al voto y el derecho a ser elegido se va extendiendo a otros sectores de la sociedad. Después del voto censitario viene el voto capacitario. Se incluye dentro del padrón de electores a aquellos ciudadanos que ejercían arte u oficio. Claro, dicho sea de paso, que se les incluye a ellos, también se les incluye en el censo tributario, para ampliar la base tributaria y puedan ellos también participar en la toma de decisiones políticas. Luego sigue extendiéndose este derecho de sufragio
a la mujer, por ejemplo. Aquí en el Perú, desde el año 1956, pues ya la mujer tiene ya la plena facultad de votar en todo tipo de elecciones. Aunque antes de esa decisión que toma el presidente Odría, ya en normas de elecciones municipales ya se había previsto el voto de la mujer, pero no se llevaron a cabo las elecciones municipales. Entonces lo mismo que nada. Formalmente sí hubo un avance, pero en la práctica, como no se realizaron las elecciones municipales, entonces la mujer no pudo votar hasta que se le habilita la participación a través del voto en el año 1956. Y por último, ¿no?, en el caso peruano, ya el voto se universaliza con la reforma del año 1979, en que se incluye a los analfabetos dentro del padrón electoral como ciudadanos con derecho de ejercer el voto y también con derecho a ser elegidos. Y cuando el voto se universaliza, ahí recién hay una identidad entre la poliarquía, ¿no? O sea, ya el gobierno representativo, perdón, se transforma en poliarquía. El gobierno representativo ya, digamos, tiene un contenido mayormente democrático. Esta es una definición de CAPEL, ¿no? CAPEL es el Centro de Asesoría para los Procesos Electorales de Latinoamérica, y tiene un diccionario que ha sido elaborado por la contribución de académicos de todos los países latinoamericanos que tienen una especialidad en la materia, ¿no? Y en definición de democracia, el diccionario de CAPEL señala que la democracia es el sistema de gobierno donde las decisiones sobre la marcha de la comunidad las toma el pueblo, entendido el pueblo como todos los habitantes con edad suficiente que forman parte de la sociedad. Se entiende que es edad suficiente para ejercer los derechos políticos, ¿no? Esta es una definición muy elemental, pero que nos sirve de referencia para saber, digamos, para darnos cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. No estamos atendiendo todas las definiciones de democracia, sino estamos prácticamente en el centro de la democracia representativa. Las toma el pueblo, entendido con todos los habitantes, claro, y también elementos de la democracia directa, ¿no? Porque la decisión las toma el pueblo directamente o a través de sus representantes, ¿no? Y que precisamente son las principales dimensiones de la democracia, como vamos a ver, ¿no? Representación y participación. Siguiente, por favor. La democracia tiene valores. Los valores que siempre han acompañado a la democracia desde su concreción en Grecia han sido los valores de igualdad y libertad. La libertad es fundamental para que los ciudadanos puedan expresar su decisión, su opinión sobre los destinos de la comunidad política. Y la igualdad también, porque en democracia todos somos iguales. ¿Qué quiere decir? Que nuestra decisión tiene el mismo peso político que la decisión de los más connotados miembros de la sociedad. Y hasta ahora seguimos así, ¿no? El voto del ciudadano más humilde del país equivale, tiene el mismo peso político que el voto del mayor o del más alto funcionario público. Es el principio un ciudadano, un voto, en esencia, ¿no? Que se aplica en Francia después de la Revolución. Y otros elementos ya más modernos que son consecuencia del asentamiento de los partidos políticos es el pluralismo, la tolerancia, y un elemento que delimita el ámbito de acción de una comunidad democrática es el de soberanía nacional. La igualdad, ¿no?, es la condición básica para que todos tengamos la misma posibilidad de participar en los asuntos públicos. La libertad, que el ser humano se encuentre libre de cualquier presión externa que le dé autonomía, que reafirme su condición de autonomía e independencia para poder tomar sus decisiones. Hablamos de decisiones políticas. Pluralismo. El pluralismo presupone la existencia de distintas formas de pensar, de distintas formas de organizarse para poder
ejercer derechos políticos. Y en consecuencia tiene un elemento característico de la existencia de distintas organizaciones políticas. Una sociedad que es pluralista respeta la existencia de organizaciones políticas que a su vez representan distintas formas políticas de pensar y de acción política. La tolerancia es una garantía, al margen de ser un valor, también es una garantía de una sociedad democrática, que implica la obligación de los partidos, del gobierno y de la sociedad de respetar a las distintas organizaciones políticas, las distintas corrientes de pensamiento político que pretenden organizarse y a través de ellas poder llegar mediante elecciones a ejercer algún cargo público o, en un lenguaje más crudo, conquistar el poder. La soberanía nacional pues termina siendo un elemento muy importante en las democracias, pero ya a nivel de los estados, ¿correcto? Porque la democracia que se asienta en un estado soberano tiene pues que básicamente tener capacidad de autogobierno, ¿correcto? Con independencia de cualquier fuerza exterior. Siguiente, por favor. Dimensiones de la democracia. Estamos hablando aquí de dimensiones formales porque también hay dimensiones fácticas. Hay democracia representativa y hay democracia participativa. ¿Por qué? Porque en los procedimientos, ¿no? Existe nuestros procedimientos democráticos se fundamentan en la construcción de una representación política y porque también tienen como propósito facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sí. Doctor, disculpe una pregunta. Regresando a los valores de la democracia, ¿no debería ser también la transparencia? Por supuesto. Gracias por la pregunta, ¿no? No estoy agotando todo el catálogo de valores y de principios que tiene la democracia. Ojo, simplemente estoy haciendo referencia a los más históricos y tradicionales, porque el principio de alternancia en el poder, que lo incluye el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia recaída en el expediente 030-2005, referido a la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad presentada por un número de congresistas sobre la barrera electoral, el Tribunal Constitucional, pues ahí inserta el principio, por ejemplo, de alternancia en el poder, que para mí es un principio y también es un valor de la democracia. Hay muchos elementos que no están comprendidos en ese catálogo que he dado. No es cerrado. Por supuesto que también está el tema del control. No estamos en un modelo de democracia delegativa, como diría el profesor Guillermo O'Donnell, ¿no? En que el pueblo concurra a las urnas, otorga el poder y ya está, ¿no? Ya le encargó al presidente para que sea el Mesías y nos salve de todo el caos. No estamos en ese modelo. La democracia hoy en día entiende, da por hecho que existen mecanismos de control. No es un cheque en blanco. Y una mentalidad democrática tiene que aceptar que eso es parte de la dinámica política. Porque si no aceptara que eso es parte de la dinámica, me dedicaría a combatir a mis adversarios. En realidad pierden el tiempo. Quienes conocemos cómo funciona la democracia, tenemos que aceptar que existe una democracia deliberativa con medios de comunicación que crean corrientes de opinión, que vamos a tener una oposición que en verdad no nos va a hacer la vida fácil y que tenemos que también nosotros capacitarnos para saber cómo jugar en ese tablero de ajedrez. ¿Correcto? Y para ello pues se requiere mucha destreza, experiencia y también aplicar mucho la razonabilidad y la proporcionalidad en las decisiones que tomamos. Siguiente, al siempre Beatriz, por favor. La democracia tiene sus límites. Y cuando la democracia se convierte en un elemento con límites, cuando confluye con el Estado constitucional. O sea, cuando la Constitución
recoge al modelo democrático y lo inserta en su texto. Democracia constitucional. Claro. Cuando la democracia se constitucionaliza, entonces los mecanismos democráticos tienen que observar los parámetros de la Constitución. Cuando la democracia confluye con la forma republicana de gobierno, entonces vamos a tener límites temporales. Porque la forma republicana de gobierno, a diferencia de la monarquía, el ejercicio del poder tiene un límite en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo gobernaban los cónsules? Por 2 años. En las repúblicas de las ciudades itálicas de la Edad Moderna, también los gobernantes duraban en el poder 1 año, 2 años. O sea, el ejercicio del poder es limitado por un determinado periodo de tiempo. Límites temporales en la democracia existen porque precisamente es, un punto de encuentro con la forma republicana de gobierno. Porque también podríamos recurrir a elecciones para elegir un presidente que nos gobierna hasta que ese presidente fallezca. Podríamos perfectamente adoptar ese modelo, ¿ah? Pero precisamente cuando recogemos la forma republicana de gobierno es de que el poder se va a ejercer en determinados periodos de tiempo y se va a renovar constantemente. Quiere decir que terminado ese periodo de tiempo, las autoridades deben de retornar a la fuente del poder, que es el pueblo, para renovar ese mandato. Claro está, existen regímenes de reelección que son otra cosa. Es reelección inmediata por un periodo, reelección inmediata e indefinida, hay prohibición de reelección, o sea, regímenes donde no hay reelección, como es el caso de México, no hay reelección para presidentes, no hay reelección para congresistas. O sea, independientemente de ello, la regla es que en una democracia que recoge principios del modelo republicano, o donde también confluye el modelo republicano como forma de gobierno, el ejercicio del poder es limitado en el tiempo. Hemos dicho también que cuando la democracia es recogida por la Constitución, tiene que observar los parámetros de la propia Constitución, parámetros y principios. Y la Constitución establece límites materiales a la democracia, dado principalmente por el respeto a los derechos fundamentales. No en vano, el artículo 32 de la Constitución va a señalar que no procede el referéndum cuando se trate de proponer una disminución a los derechos fundamentales de la persona. Ese es un límite material. O sea, la voluntad popular no va a poder aplicarse cuando se le someta a consulta si es que queremos eliminar de nuestro catálogo de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida. Hay un límite material de contenidos que no se pueden someter a la democracia. No se puede someter a referéndum las materias presupuestales, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? ¿Hay límites procedimentales? Por supuesto que sí. Una persona, por más aspiración que tenga a gobernar un municipio, o por más pretensión que tenga de ser alcalde, no va a tomar el municipio y auto nominarse como alcalde. Hay procedimientos para acceder al poder, y esos procedimientos fluyen tanto de la propia Constitución como de las normas que forman parte de ese bloque de constitucionalidad, como lo es la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Elecciones Regionales. Dirían los profesores españoles, ¿no?, desde Javier Pérez Royo hasta los cientistas como el doctor Ismael Crespo Martínez, que la democracia hoy en día implica necesariamente procedimientos. Ustedes, por ejemplo, en el Parlamento, quienes trabajan en el Parlamento, saben que las decisiones se toman por mayorías, pero tienen que observarse las reglas establecidas en el reglamento del Congreso, necesariamente. La democracia requiere de reglas y de procedimientos, porque si no las decisiones, si no existe lex previa, las decisiones se tomarían de manera arbitraria. Hay límites numéricos, se exigen mayorías. Queremos modificar una ley orgánica, allá pues requerimos por lo menos la mayoría absoluta del número legal de congresistas. Límites numéricos, si queremos postular
como candidato a la alcaldía de Lima, cuanto menos debo de obtener la mayoría de votos en Lima para ser elegido. Rige la mayoría relativa. Y si quiero ser presidente de la República, tengo que obtener la mayoría absoluta en primera vuelta o ganar en segunda vuelta. Y así se establecen límites numéricos como una exigencia para tomar decisiones. Claro está que estos límites numéricos van a ser, digamos, introducidos en los procedimientos, pero hacemos especial énfasis para explicar su importancia. Límites personales, elegibilidad, regímenes de alternancia, claro. Límites personales, aquellos que impone la ley para que un ciudadano pueda acceder a determinado cargo público. Si quiero ser congresista de la República, pero tengo 18 años, ahí existe un límite personal. Si quiero ser presidente de la República, soy peruano, pero no de nacimiento, también tengo un límite personal. Límites personales nos impone también el modelo democrático y sobre todo las reglas de juego dadas por la Constitución y por las leyes electorales, ¿no? Que existen. Límites territoriales. Esto viene a consecuencia de una delimitación espacial, ¿no? En lo que concierne a la división política del país. Límites espaciales. Soy alcalde de San Miguel. No puedo emitir una ordenanza que obligue a la gente de San Isidro, a los ciudadanos de San Isidro, a realizar una determinada conducta. Entonces, pues, los límites territoriales determinan la división política y también el ámbito de aplicación que tiene la autoridad para tomar decisiones y para ejercer el poder. Siguiente, por favor. Doctor, antes de seguir con la siguiente pregunta. Usted dice que en los límites personales, ¿no? Si soy, para ser presidente de la República, tengo que ser peruano de nacimiento, ¿no? Y si no lo soy, tengo un límite. ¿Qué pasó con Fujimori en el año 90? Nacido en Japón, fue presidente de la República. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Se entiende también que son nacidos en el Perú aquellos, o sea, ciudadanos peruanos que han sido inscritos en el consulado peruano. Hay un caso muy famoso, el del doctor Ricardo Marcenaro Flores, se recordará. ¿No es cierto? Se entiende, porque también para ser congresista se pide que sea peruano de nacimiento. Es una ficción jurídica, sí, por supuesto, los reales que han nacido afuera, pero como son hijos de peruanos y se inscriben en consulados, pues tienen también la misma categoría de peruanos de nacimiento. El problema está por cuando uno adquiere la ciudadanía, pero por adopción. Entonces, el extranjero que vive en el Perú, que tiene una larga vida y que se ha nacionalizado peruano, él no puede. Los que se han naturalizado peruanos, ellos sí están impedidos. Están impedidos. Eso es una interpretación, pues, de larga data, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. Pero de hace... Pedro Pablo Kuczynski tampoco ha regularizado su situación. Yo estaba voceado a ser candidato a la presidencia. Claro, pero ahí no olvidemos que ayer el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución zanjando la controversia y habilitando su candidatura, ¿no? No descarto que ese tema se vuelva a discutir, por ejemplo. Es muy polémico, hay un nuevo pleno, pero también puede invocarse, pues, el ne bis in idem, ¿no? O sea, ya ha habido un pronunciamiento al respecto, ¿no? No he seguido, no tuve la suerte de ver ese expediente, me hubiese gustado, pero ya que usted lo dice, lo voy a hacer. Pero para satisfacer mi duda personal, no puedo yo intervenir en un tema que seguro el Pleno lo va a hacer, pero con fines académicos, por supuesto que sí. Sí. Y en el caso de los gobiernos subnacionales, también hay límites personales, por supuesto. Pero para el respecto de la nacionalidad también. En el caso de los gobiernos regionales tengo entendido que sí, pero para el caso de los gobiernos municipales, sí, los extranjeros están habilitados para ejercer, claro, salvo en las zonas de municipio de frontera, por razones de seguridad. Bien.
Representación, definición, ¿no? La representación es el resultado del proceso mediante el cual una comunidad elige a uno o más de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan y argumenten los temas e intereses que son comunes, ¿no? Y claro, el concepto es muy elemental, pero me trae a colación una necesidad, ¿no? La necesidad de que se instrumentalice un proceso electoral, ¿no? Es el resultado de un proceso mediante el cual la comunidad elige, ¿no? O sea, un proceso de elección. Por eso es que la elección en principio se identifica muchísimo con la democracia representativa. ¿Cuál es la esencia de una elección? Elegir autoridades. Pero también esos procesos, de acuerdo a nuestra ley orgánica de elecciones, se aplican para tomar decisiones políticas a través de consultas populares. Se van a aplicar en la revocatoria y también en el referéndum. Siguiente, por favor. Representación, principios. El representante actúa en nombre del representado. Sí, ojo que es un mandato representativo, no es un mandato imperativo. Cuando hacemos, o sea, referencia a la representación política que nos rige. En el mandato representativo, la autoridad tiene un ámbito de discrecionalidad para tomar decisiones políticas. En el mandato imperativo, de acuerdo a lo que tradicionalmente se entiende, el representante está prácticamente circunscrito a un cuaderno de instrucciones, a un cuaderno donde se detalla específicamente cuál es su comisión y qué debe de cumplir. Y ahí, en ese marco del mandato imperativo, el representante, si es que se sale de ese cuadro de instrucciones, puede ser revocado. El mandato imperativo guarda mayor similitud con el mandato establecido en el Código Civil. ¿Correcto? En el Código Civil, quien tiene la representación de una persona tiene que ceñirse al poder que se le ha dado, o sea, las acciones que puede realizar de acuerdo al titular. Y si es que va un poco más allá, el titular puede anular esa acción o, en todo caso, revocar el mandato que ha sido conferido. En el caso del mandato representativo, no. Por eso es que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Los congresistas no son responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque el mandato que les asiste de acuerdo a la Constitución es el mandato representativo y tienen, pues, digamos, un margen de discrecionalidad y de libertad para poder opinar y constituirse, digamos, en los conductores, los canalizadores de los intereses de la ciudadanía. En su actuación, el representante debe ser sensible ante las opciones y opiniones de los ciudadanos. Por supuesto que sí, porque si no el mandato se deteriora. O sea, si bien hay un aspecto formal del mandato que dice que el congresista no está sujeto a mandato imperativo, ¿no? Que no es responsable por los votos u opiniones que emita, lo real es que no puede ser indiferente a las demandas de sus representados, a las demandas de los ciudadanos, porque si no, lo que va a ocurrir, y en términos fácticos, no jurídicos, es de que el poder languidece, el poder se debilita, y la representación también. ¿Correcto? ¿Cómo se debilita la representación? Cuando, pues, el Congreso no tiene niveles mínimos de aprobación. Y no solamente es un tema del Congreso, es un tema también del Poder Judicial, es un tema de otras instituciones y poderes públicos, cuando toman decisiones que muchas veces no guardan sintonía con lo que la ciudadanía espera, con lo que la ciudadanía demanda. Por ejemplo, es una situación en la que se encontraría en estos momentos el Tribunal Constitucional a consecuencia de su último fallo. Bien, entonces no es un tema únicamente del Congreso, sino de todas las instituciones que ejercen poder en representación de los ciudadanos o del pueblo. ¿Los representados deben comportarse de forma activa e independiente? Por supuesto que sí. Eso se condice con la garantía constitucional institucional que les acabo de decir, ¿no? Que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y tienen cierta libertad. Por favor, emperatriz. Claro, en este cuadro, que aparentemente es muy confuso, lo que aquí trato de explicar es cómo nosotros, encontrándonos ya en un modelo democrático,
¿no? Cómo es que se invierte el fundamento del Estado cuando pasamos, por ejemplo, de un modelo monárquico absoluto a una democracia. Pero les pongo el cuadro para que ustedes puedan comprender por qué en las monarquías absolutas la autoridad, o sea, el rey, el legibus solutus, no podía ser revocado, porque filosóficamente se entendía que el poder viene de Dios. Los emperadores eran, pues, digamos, coronados por los papas, por los sacerdotes, y claro, se entendía con ese acto, con esa ceremonia, que el poder venía de la divinidad y solo la divinidad podía, pues, quitar el poder a quien lo detentaba. Y a partir de ahí, quien tenía el poder ejercía las potestades, las principales potestades del Estado, lo que es ejecutar las leyes, emitir las leyes y también impartir justicia. Los individuos bajo este esquema son simplemente súbditos, son los receptores de las decisiones políticas sin tener oportunidad de cuestionar. Pero esas bases filosóficas son cambiadas a partir de que se empieza en el pensamiento político a desarrollar otras formas de comprensión del Estado y de las relaciones entre los ciudadanos con el Estado. Está aquí, pues, presente, pues, el trabajo de Thomas Hobbes, de Jean Bodin, de John Locke también, ¿no? Quienes desde la perspectiva contractualista tratan, pues, de explicar que el poder del Estado fluye de los ciudadanos. Utilizan para ello una categoría que es el estado de naturaleza, donde el ciudadano es muy libre, en el caso de Hobbes, absolutamente libre, y renuncia a parte de esa libertad para entregársela a un tercero, que es el Estado. ¿Para qué? Para que este Estado pueda conservar su vida, pueda establecer reglas de juego que permitan una convivencia pacífica. Toda vez que en el estado de naturaleza, cuando todos son absolutamente libres, un individuo, en el ejercicio de esa libertad, tenía el derecho de poder, digamos, arrebatarle bienes, ¿no? Y hasta quitar la propia vida o esclavizar a otras personas. Entonces, en un estado de tan absoluta libertad, tampoco existen reglas de juego que permitan un orden, y al mismo tiempo que un ciudadano podía ser libre, no tenía garantía de poder conservar su existencia. Entonces, bajo esa idea contractualista de que para ello los individuos contratan en renunciar a esa libertad para dársela a un tercero, que es el Estado, es de que se infiere que el poder del Estado no viene de la divinidad, sino de la capacidad de los propios hombres de poderse organizar. Claro, parece una idea muy simple, ¿no? Pero en realidad respecto a esto es un cambio revolucionario, porque luego vienen otras ideas mucho más fuertes. Si el pueblo es el titular de la soberanía, entonces el pueblo tiene el derecho a controlar el poder, tiene el derecho a revocar, y fluyen derechos de control y de participación, que no los dice ni Hobbes, ni Locke, ni Bodin, porque ellos están en otro esquema, pero sientan la semilla de que el origen del poder del Estado se radica en los individuos, radica pues luego en el pueblo. Rousseau en el contrato social es mucho más explícito, cuando ya desarrolla conceptos como la voluntad general, ¿no? Y de ahí pues viene, pues se acuña ya un término que es prácticamente universalizado y aplicado en todas las constituciones del mundo, ¿no? Que es el principio de la voluntad popular. Siguiente, por favor, de la soberanía popular, perdón. Claro, ¿no? Ya en el Estado liberal, esa figura, bueno, el Estado liberal pues que coge, ¿no? Ese elemento contractualista también, ya se invierte la explicación filosófica del origen del Estado, ¿no? Ya pues estamos bajo un esquema donde el poder viene del pueblo, y entonces el pueblo no solamente es fuente de todo poder, sino también le va a asistir, ¿no? En los instrumentos jurídicos como la Constitución y las leyes, derechos de control y también de participación en la construcción de las decisiones públicas. Siguiente, por favor. Ahí termina, ¿no? Ya, perfecto. Entonces salimos de ahí
y pasamos a las elecciones en el proceso de cambio político. Bien. Las elecciones en el proceso de cambio político tienen una finalidad muy importante. Se recurre a las elecciones en principio para acceder pacíficamente al poder. Se recurre a las elecciones para generar gobierno. Elegimos a gobernantes. Se recurre a las elecciones para poder afirmar la capacidad del pueblo como fuente de legitimación de todo poder. Se recurre a las elecciones para dar consistencia a la democracia. Y también se recurre a las elecciones para vincular a las organizaciones políticas o a quienes aspiren a ser gobernantes con todas las demandas de los ciudadanos. Vale decir, hay una vinculación de las élites de poder con las periferias políticas. Claro, aquí la idea es precisamente que las elecciones generen un marco donde pueda haber un entendimiento entre las ofertas populares y las demandas, entre las ofertas electorales y las demandas populares. Los ciudadanos a una elección, ¿qué demandan? En un contexto electoral, ¿qué demandan a las organizaciones políticas y a los candidatos? Solución a sus problemas concretos. Empleo, vivienda, seguridad ciudadana, alimentación, educación, salud, entre muchas cosas. Infraestructura, transporte, etc. ¿Y qué ofrecen las organizaciones políticas? Aparte de candidatos, aparte de los logos, aparte de los lemas. Ofrecen políticas públicas, ofrecen planes de gobierno. Y esos planes de gobierno son, digamos, ofrecidos como una solución a problemas concretos. Nuestra sociedad, en cierta forma, es avanzada respecto a otros países. En otros países ni siquiera existe la obligación de presentar un plan de gobierno. Lo presentan porque, en fin, ¿no? O sea, como un cumplimiento ante las clases sociales que así lo exigen, pero no como un acto formal, y que ese plan de gobierno tenga una mayor vinculación con las organizaciones políticas. Hay una vinculación fáctica, no jurídica, porque una vez que llegan al poder no están obligados a cumplir con lo que han ofrecido, pero sí hay una vinculación fáctica, que ellos quedan per se vinculados a lo que han ofrecido, y eso ya queda, digamos, registrado en el órgano electoral correspondiente, y los ciudadanos pueden hacer una vigilancia mucho más completa. Eso es muy importante, lo explicaré luego. Pero la elección ofrece todas estas, todos estos elementos que les he mencionado. Cuando hablamos de generar gobierno en una elección, evidentemente el pueblo va a tener que renovar el mandato ya vencido de la autoridad saliente. Y ello precisamente no solamente obedece a cumplir con un elemento de la forma republicana de gobierno, sino también obedece a la propia dinámica política, ofrece a la propia necesidad que tienen los actores de nuevamente poner en discusión, ¿no?, temas que son de relevancia social y nacional también. Bien. Pero las elecciones materializan también un derecho, que es el derecho de sufragio. Habíamos dicho, cuando hablábamos de cuál es la fuente de todo poder, la fuente viene del pueblo y el pueblo está integrado por individuos. Habíamos dicho que en la misma medida que los individuos renuncian a su libertad y aceptan a la autoridad como la legitimada para resolver controversias, para establecer medidas que van a conducir el destino de la sociedad, también nace el derecho de los individuos de participar en los asuntos públicos. No estamos en una democracia delegativa que da un cheque en blanco a la autoridad, sino que también otorga derechos de control, mecanismos de control a quienes ejercen el poder. Y entre esos derechos está el derecho de sufragio. El derecho de sufragio no es igual al derecho al voto.
El voto, el sufragio puede expresarse a través del voto, pero no significa únicamente el voto. El derecho de sufragio importa, es un macroderecho que importa otras formas de participación y de control. En realidad, el derecho de sufragio es una acción política concreta de los ciudadanos, ¿no?, orientada a ejecutar una decisión pública determinada. Hay sufragio cuando los ciudadanos se congregan, aunan esfuerzos para presentar una iniciativa legislativa, por ejemplo. Hay sufragio cuando nos encontramos ante un referéndum, el derecho de los ciudadanos de solicitar a la autoridad electoral que realice la consulta para aprobar o desaprobar una determinada norma jurídica. Hay sufragio cuando nos encontramos ante una consulta plebiscitaria, que si bien formalmente no está establecida en la Constitución, en el artículo 32 como plebiscito, sí se ha incorporado a través de una de las causales del referéndum. Cuando aplicamos el referéndum para la integración de las regiones, le vamos a formular a los ciudadanos que son sometidos a la consulta una pregunta muy similar a la que se les hizo a los ciudadanos de Tacna en el año 1929, para ver si querían pertenecer a Chile o a Perú. Lo mismo. Es como lo que ocurrió en el referéndum del año 2005. ¿Qué se le preguntaba a los ciudadanos que querían formar la macrorregión centro, la macrorregión sur? ¿Quieren formar con Arequipa y Puno, ciudadanos de Tacna, la macrorregión sur? ¿Sí o no? Entonces, esas consultas para los procesos de descentralización per se tienen, ¿no?, una connotación plebiscitaria, pero se han canalizado a través del referéndum, ya por razones, digamos, más teóricas, no de nuestros constituyentes, sino del equipo técnico de asesores y de especialistas que en algún momento participaron en el proceso constituyente ilustrando a los constituyentes. Pero bien, a lo que iba es de que el sufragio tiene diversas formas de manifestación. En la revocatoria, que no lo he incluido ahí, pero también es parte del sufragio. Y por último, el sufragio también se manifiesta a través de la función electoral, o sea, de las elecciones para elegir autoridades. Y siendo que el sufragio es una institución central en la democracia representativa y participativa, también vamos a distinguir esas formas de expresión del sufragio. Teóricamente se distinguen dos: sufragio activo y sufragio pasivo. Teóricamente para nosotros, porque en la LOREG, en la ley del régimen electoral de España, en la ley número 5 del año 1985, esta distinción sí se plasma en la ley. En el caso peruano, nuestras leyes electorales no hablan de sufragio activo o pasivo, o sea, no utilizan esa terminología, pero sí los incorporan de otra manera en la legislación. Porque el sufragio activo es el derecho del individuo, ¿no?, para participar en una elección emitiendo su voto. El sufragio pasivo es el derecho que tiene el individuo con capacidad de votar, o sea, el ciudadano, para ser elegible, para ser candidato. Siguiente, por favor. Y como hemos visto que el sufragio tiene distintas manifestaciones, entonces también va a cumplir distintas funciones a través de cada una de estas manifestaciones que hemos mencionado. El sufragio va a cumplir una función electoral cuando sirva para designar representantes. Va a cumplir una función normativa cuando, por ejemplo, se aplica a través del referéndum, ¿no? Con el referéndum creamos o desaprobamos normas jurídicas. Hay una función normativa. Va a tener una función contralora cuando se manifiesta a través de la revocatoria del mandato de las autoridades, y una función política para aprobar o desaprobar una decisión de carácter político, por ejemplo en los procesos de descentralización. Ahí el referéndum, que camufla al plebiscito, pues el sufragio va a tener ahí, en esos casos, en el referéndum para las consultas populares sobre descentralización, una función política. Siguiente, por favor. Un retroceso. El sufragio, pues, al mismo tiempo
es un derecho, pero también existe el sufragio como función y se manifiesta también como un deber. Cuando hablamos del derecho de sufragio, hablamos de la facultad que tiene el ciudadano de participar en la vida política de la nación. Y hablamos también de que si existe esa facultad, el sufragio debe ser voluntario. Esa es la tesis que sustenta el voto voluntario. En el Perú, en nuestra Constitución, el artículo 31 señala que el voto es obligatorio. Sin embargo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el sufragio está como un derecho, no tanto como una obligación. Entonces, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, vamos a encontrar que el sufragio tiene que ser una facultad, y si es que no es ejercido, no tendría por qué ser sancionado con una multa. El tema viene en el plano constitucional, donde nosotros todavía hemos configurado el sufragio como un derecho y al mismo tiempo como una obligación. En realidad se cumple esto último, salvo en el caso de los peruanos domiciliados en el exterior, que por una ley del Congreso quedaron exentos de la aplicación de la multa ante la omisión de votar. Y claro, en el caso de ellos, pues en realidad terminan recibiendo un tratamiento como el que Costa Rica da a sus omisos al sufragio. El sufragio es un deber, pero su incumplimiento no es sancionado. Igual rige para nuestros compatriotas que domicilian en el exterior. Pero para el caso de los peruanos que vivimos en el país, en el territorio nacional, el incumplimiento al deber de sufragio acarrea la imposición de la multa establecida en la ley. Es una multa que está, digamos, gradualizada dependiendo de en qué tipo de distrito domicilia el elector omiso al sufragio. Si es un domicilio pobre, extremadamente pobre o no pobre. El sufragio como función, pues, justificaba el ejercicio de los derechos políticos, pero bajo el esquema del voto censitario. Claro, ¿cuál era la razón por la que unos sí podían participar como candidatos al Parlamento y otros no? ¿Cuál es la razón por la que unos sí podían votar y otros no? Era precisamente no solo porque contribuían con sus aportes a la manutención del Estado, sino que también a esos ciudadanos se les asignaba, por esa razón, la función de representación política, ¿no? El sufragio como deber, pues, se funda en las tesis republicanas, a partir de las cuales, en la misma medida que el ciudadano forma parte de la comunidad política, tiene que involucrarse en la marcha de su comunidad. Tiene el deber de involucrarse. O sea, no es que tenemos el derecho de que si queremos participamos o no. Si vivimos en este espacio, todos somos responsables porque este espacio funcione bien, porque rijan las reglas para la convivencia pacífica, porque esté limpio, porque esté ordenado. Entonces, ¿qué es lo que surge bajo este esquema? Es que el ciudadano se preocupe más por la marcha de su comunidad, o sea, más que por participar como candidato, se preocupe por exigir a sus autoridades, ¿no?, el cumplimiento de las funciones que les corresponde. En realidad, nosotros estamos insertos en el sufragio como un deber, teóricamente en el sufragio como un deber, pero en la práctica lo que falta para que eso se concrete en mayor medida es que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos, es que los ciudadanos podamos tener todas las facilidades para poderlos ejercer y realizar un mayor control sobre nuestras autoridades. Se ha avanzado muchísimo, muchísimo en estos últimos 15 años. A nivel de democracia deliberativa, el debate público orienta, pues, muchas decisiones. Las autoridades, gracias al debate público, a las corrientes de opinión que se generan en medios de comunicación, pueden tomar decisiones mucho más asertivas, y si es que cometieron un error, pueden, pues, digamos, reconducir la decisión adoptada
por el camino que tenga la mayor aceptación. Yo me acuerdo de casos que les he puesto como ejemplo en clase, ¿no? El tema de la ampliación de la pena de muerte, ¿no? Sobre todo para aquellos violadores de menores que luego, después del acto de violación sexual, han terminado ejecutando a las víctimas. Por más que la sociedad repudie esos hechos, en realidad, por estar adscritos al sistema interamericano de derechos humanos, por haber suscrito la convención, esa medida resulta jurídicamente inviable. Y cuando en el Parlamento se generó toda una corriente de opinión a favor de esta medida, el tribuno Javier Vallarriestra salió en RPP, dio sus declaraciones y finalmente pues el tema quedó ya fuera de discusión. No es el único caso, ¿no? Recuerdo también el caso del indulto a Crucillat, por ejemplo. También por mecanismos de democracia deliberativa, de corrientes de opinión pública, la autoridad, digamos que tuvo un retroceso. Y lo mismo vamos a ver en distintos ámbitos del gobierno local, del gobierno nacional, pero es parte de la funcionalidad de la democracia. Como les digo, no es que nos peleemos con el medio de comunicación que alberga a quienes opinan de manera diferente a quienes ejercen el poder, sino es que simplemente es que tenemos que acostumbrarnos a que ese es un mecanismo democrático válido y que conduce precisamente, o que nos da la oportunidad a que podamos tomar una decisión mucho más legítima. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor. ¿Cómo ve usted el caso de Alan García Pérez? ¿Respecto a qué? Alan García Pérez, su caso, la mega comisión. Lo que lo han deliberado de todos los casos. No se está tocando a Crucillat, otras veces. No, pues es que lo que les he querido decir con el ejemplo es de que a través de los medios de comunicación se pueden crear corrientes de opinión que ayude a quienes van a decidir, a las autoridades, a legitimar la decisión que puedan tomar. Me refiero específicamente a eso. Respecto al caso de Alan García y la mega comisión, en realidad no he visto, ¿no?, en los medios de comunicación una opinión, o sea, claramente, digamos, orientadora, ¿no?, salvo la de los constitucionalistas, ¿no?, que por razones del debido proceso y todo lo que son razones entendibles, pero no he visto que toda la opinión pública se oriente a respaldar esa opinión de los constitucionalistas, ¿no? Mucha gente quiere, o sea, hay muchas percepciones que son difusas, pero sí hay casos donde es claro que la opinión pública es mayoritaria y puede pues ayudar a que la autoridad tome una decisión legítima. Hay temas que se colocan en la opinión pública que no necesariamente generan una opinión mayoritaria, sino por el contrario, ayudan a ilustrar a los ciudadanos, pero los ciudadanos finalmente se quedan en una disyuntiva, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Juzgarlo? ¿No juzgarlo? ¿No? O sea, les hablo de ejemplos que trascienden y que ayuden a ilustrar y a generar una corriente de opinión mayoritaria. Es como la encuesta. Usted, bueno, quienes toman decisiones y ven las encuestas para un determinado tema, por ejemplo, sobre la unión civil. El 70% de los ciudadanos están de acuerdo con la unión civil. ¿Qué mensaje? En contra de la unión civil. Bueno, pongamos otro ejemplo. No me vinculo con eso, por si acaso, pongamos otro ejemplo. Ya, sobre el aborto, ¿no? Todavía digamos que hay una aceptación mayoritaria, ¿no?, a favor del aborto. Entonces, ¿qué mensaje le podrían dar al Parlamento? Que podría ser atractivo, digamos, discutir el tema en el Congreso. Y si es que sale una opinión favorable, a lo mejor pues no va a ser repudiada por la sociedad. O sea, las encuestas pueden servir para ese fin. Lo mismo en la opinión pública. Si veo pues que el 100% de los medios de comunicación, porque también hay medios de comunicación que tienen una clara tendencia, ¿no?, entre derecha, centro, izquierda, ¿no?, si veo que hay un respaldo unánime, entonces pues puedo tomar una decisión que vaya en esa línea. Con eso no estoy diciendo de que se forme una suerte de gobierno de los medios de comunicación, sino que quienes tienen, digamos, una función pública, sea en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Jurado Nacional de Elecciones,
no pueden ser indiferentes a esos mecanismos, ¿correcto? Modalidades del sufragio. Sufragio restringido y censitario, ya lo hemos explicado. Hay sufragio activo y pasivo, que también lo hemos explicado. Hay sufragio directo e indirecto. Este es importante, el sufragio directo e indirecto. ¿Por qué? Porque termina determinando, como diría el profesor Javier Pérez Royo, en su curso de Derecho Constitucional, así se llama el texto, es un tratado muy importante, los niveles de legitimación de la autoridad. Cuando el Parlamento, cuando los parlamentarios en el discurso señalan que son el primer poder del Estado, se refieren a que tienen una legitimidad originaria en comparación a otros organismos públicos autónomos, como el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva o el Jurado Nacional de Elecciones. Un momentito, el primer poder del Estado somos nosotros, porque nosotros tenemos un poder conferido directamente por el pueblo. ¿Ah? ¿No? Pero, el presidente de la República también, efectivamente. ¿No? ¿Perdón? No es que sea el primer poder del Estado, ¿no? Se llaman así, pero no necesariamente tiene que ser. Claro, o sea, me refiero a lo que por costumbre, y porque lo he oído en el debate parlamentario, ¿no? Son frases, ojo, que inclusive tienen una aceptación en el mundo constitucional. O sea, no es una frase del vecino, es una frase que en realidad se hace sentir, ¿no? Y quienes más o menos, o sea, conocen cómo existen niveles de constitución del poder, inclusive pueden, digamos, admitirlas como ciertas. Pero formalmente, como usted dice, no existe pues ninguna norma, como en la Constitución tampoco existe una norma que diga que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, es en mérito a su ley orgánica, ¿correcto? Pero no lo dice la Constitución, ¿no? Aquí, claro, no lo dice la ley, pero sí es un tema de costumbre, de práctica, que se explica, por lo que he leído, al nivel de legitimidad que han tenido las autoridades en su designación. ¿No? Sí. Sí, no solamente quería agregar en el tema del Congreso, de que el Congreso además controla los actos del Ejecutivo, controla el poder del Ejecutivo. Entonces, de repente, por ahí, sí podría decirse que es el primer poder del Estado, ¿no? Bueno, la facultad contralora, más que por esa razón, yo creo que va por el lado del equilibrio de poderes, claro, de los pesos, ¿no? O sea, de los pesos y contrapesos, ¿no? Pero el tema de primer poder del Estado, ¿no? Y es una idea de Javier Pérez Royo también, ¿no? Fluye de los niveles de legitimación. Ahora, formalmente, esos niveles de legitimación no tienen un contrapeso, pues, o sea, o no tienen una expresión en el ordenamiento jurídico. O sea, que el primer poder del Estado significa que puedes, o sea, que tienes jerarquía sobre el otro poder. No. Simplemente significa que, o sea, tiene una legitimación mucho, o sea, mucho más vinculada, ¿no? a la decisión popular, en comparación a otros poderes que tienen más bien una legitimación que es más mediatizada, ¿no? O sea, que está mucho más lejana de la fuente, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Ojo que el tema de la legitimación social es totalmente diferente y va por otro lado. Y también, bueno, no es una modalidad del sufragio, pero sí es una forma de comportamiento político, el abstencionismo y el ausentismo, ¿no? El ausentismo, en realidad, en términos electorales, es la no asistencia al acto electoral. O sea, simplemente no asisto, me acarreo una multa. Y el abstencionismo es una conducta mucho más amplia, ¿no? Que no solamente importa el ausentismo, ¿no? Sino también importa la emisión de un voto en blanco. Vamos, voy al acto electoral, no me impone la multa, pero voto en blanco, me abstengo de emitir una decisión política. Siguiente, por favor, emperatriz. Bueno, estas modalidades ya las hemos explicado, ¿no? Siguiente. También el sufragio activo y pasivo, siguiente, ¿no? El sufragio directo e indirecto, claro, ¿no? Siguiente, por favor, porque va a salir otra. Ahí está, ¿no?
Claro, la complicación entre sufragio directo e indirecto es de que en el sufragio indirecto no siempre se va a reflejar la voluntad popular, o sea, la voluntad de la fuente. Es el caso de esa famosa contienda entre Bush y Gore en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? En el año 2000, ¿no? Y claro, vimos un fenómeno que no se da con frecuencia, pero que sí es raro, ¿no? Que los votos emitidos por los ciudadanos a nivel nacional que obtuvo Gore eran mucho más que los que obtuvo Bush. ¿Pero por qué ganó Bush? Porque Bush ganó en distritos electorales clave. El triunfo de Bush se debe más a una distribución estratégica del voto que a la cantidad de votos obtenidos. En el sufragio directo gana el que obtiene la mayor cantidad de votos. Cuando se aplica el sufragio indirecto, no necesariamente. No necesariamente. Ello va a depender de la distribución geográfica del voto y de las circunscripciones que se ganan. Bush ganó en menor cantidad de distritos electorales, pero ganó en aquellos que tenían mayor cantidad de electores. Y al final, cuando se suman a los electores en la gran asamblea, él tenía la mayoría. Pero en clave de votos individuales de los ciudadanos, Al Gore concentraba la mayor cantidad de votos. Ahora, claro, en este sistema electoral que se aplica para la elección de los electores, rige el principio de mayoría, el principio mayoritario del que gana se lo lleva todo. Si ganamos en un distrito electoral, el partido que gane en ese estado, que es un distrito electoral, se lleva a todos los electores. No hay distribución proporcional de los electores. Entonces, pues, es un régimen mayoritario, como le llaman los expertos. Nosotros, para elegir a nuestro parlamento, por ejemplo, usamos un sistema electoral proporcional, en distrito múltiple y con barrera electoral, que en verdad nos trae como producto representación de minorías, pero en mayor cantidad que un sistema electoral proporcional absoluto. Para que tengan una idea, la primera vez que se utilizó el sistema electoral proporcional, bueno, con la Constitución del 93, en el año 95 y en el 2000, del 100% de organizaciones políticas que presentaron lista, el 100% obtuvo por lo menos un escaño. Cuando se aplica el distrito múltiple, de las 13 que presentan listas, creo que 11 obtienen representación en el Congreso. Y a partir de la existencia de la barrera electoral, pues la composición del Congreso está dada por 7 o 6 fuerzas políticas. O sea, el efecto reductor es mucho mayor. El inconveniente es de que no se gana mucho reduciendo la fragmentación si es que internamente vuelven a separarse o a deshacerse las alianzas. Ese es un tema que ya en la reforma electoral deberá discutirse. Siguiente, por favor. Bueno, sobre el abstencionismo y también sobre el ausentismo ya más o menos lo hemos explicado. Siguiente. Son cifras electorales sobre el ausentismo, ¿no? Cifras desde el año 80 al 2006, y vemos cómo los porcentajes se han ido progresivamente reduciendo, ¿no? Esto sí se ha mantenido más o menos en las últimas elecciones. Lo importante es de que la reducción del ausentismo también implica un mayor enganche de los partidos con los ciudadanos, ¿no? Los partidos cada vez tienen que competir por conquistar el voto de los ciudadanos, pero en realidad ello también importa un costo. Bajo el régimen de voto obligatorio, los ciudadanos estamos condenados, bueno, para quienes no quieren votar, pero para quienes sí quieren participar, estamos obligados a concurrir a las urnas. O sea, necesariamente tenemos que tener una idea de por quién vamos a emitir un voto. Bajo el régimen de voto voluntario se supone que la carga de convencer al ciudadano para que concurra a votar y para que determine por quién votar corresponde a los partidos políticos. Ello también implica que necesariamente se apruebe
el financiamiento público directo que esté en una de las disposiciones transitorias de la ley de partidos políticos, a efectos de que si es que pasamos del régimen del voto obligatorio al voto voluntario, los partidos pues puedan tener una mayor facilidad de no solamente mantener sus estructuras, sino también de poder tener una actividad mucho más intensa en la competencia y en la conquista del voto ciudadano. Y ya la última, porque ya estamos en las 11, la evolución del ausentismo, ¿no? Bueno, que es parte es reflejo de las cifras que ya han sido mostradas. Esperemos que el ausentismo en verdad se reduzca a su mínima expresión, porque cuanto menos ausente sea el proceso electoral, se supone que el resultado está mucho más legitimado, ¿no? Siguiente, por favor. Una consulta, perdón. Sí. Si podemos regresar A ver, regrese, Emperatriz. en ese cuadrito vemos que prácticamente en la década del 90 al 95 el porcentaje de ausentismo subió o estuvo en escala de 20%, del 20 al 27%. ¿Se sabe la razón del por qué la población no iba a las urnas a hacer su voto? Bueno, en realidad, hasta la fecha no contamos con un estudio, sí con hipótesis, pero no con un estudio empírico que nos explique las razones. Y aquí sí debo resaltar tal vez una deficiencia del sistema. Cada mesa de sufragio tiene un control de asistencia del elector, donde firman los que van a votar, los que no van, pues simplemente el casillero queda en blanco. Después de que los organismos electorales han dado los resultados electorales, ese acervo documentario, esas actas, ese acta padrón de cada mesa de sufragio, no ha sido materia de un análisis respectivo, más que para insertar en el sistema a los que no han votado para imponerles la multa. Pero a partir de ello se supone que debería de realizarse una encuesta para conocer las razones y los motivos. Ese tipo de estudio no existe en el país. Lo podría hacer la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo podría hacer el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que actualmente existe sobre eso son las hipótesis que ahorita se las alcanzo. ¿Querías agregar algo? En la época de terrorismo hubo un ausentismo muy grande. Claro. Hubieron algunas circunscripciones donde el ausentismo fue realmente casos generales. Claro, gente que pasó a la clandestinidad, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? Podría, y se asocia con los hechos, ¿no? Se asocia con los hechos. Pero si vamos ya al 2000, donde hay 18.6, ¿no? O sea, donde se supone que la intensidad del terrorismo ha disminuido, ¿no? O sea, igual no tenemos un estudio empírico que nos explique las razones, ¿no? Ahora, otra de las razones, pero que no creo que sea la sustancial, sino que podría justificar tal vez el 1%, ¿no? del ausentismo o hasta menos, es, digamos, las deficiencias en el padrón electoral. Cuando el padrón electoral no es, digamos, muy bien depurado, podemos mantener en el padrón electoral a personas que ya han fallecido. Ese nunca va a ir a votar, pero va a figurar en el sistema como un ausente, porque como no hay reporte de su deceso, claro, esto es por descuido de los familiares, ¿no? Porque se supone que, no se supone, existe un procedimiento para que los familiares de una persona que ha fenecido, pues inscriban el acta de defunción que está en el ámbito de RENIEC, y RENIEC con eso actualiza la data, y eso se da en un plazo de ley. Muchas veces, ¿no? Esa situación no es declarada y los fallecidos quedan pues para el sistema como ciudadanos que aún viven. Esa es una explicación. Otra deficiencia en el padrón electoral es también el tema de las migraciones. Hay mucha gente que migra al exterior, pero no actualiza su domicilio cuando está en el exterior. Hubo una gran cantidad de ciudadanos que vivían en la ilegalidad, pero para
pero para el padrón, como todavía registraban domicilio en el Perú, seguían siendo electores radicados acá. Y ellos no iban a venir porque se encontraban en una situación de ilegalidad y claro, pues quedan como omisos al sufragio y también como ausentes. Ese es, o sea, son, te digo, o sea, las hipótesis más recurrentes, pero en realidad... Las menos, ¿no? Porque realmente son porcentajes mínimos esos casos que tú estás mencionando. ¿De la migración? ¿Y de la ilegalidad en el extranjero? Yo creo que sí, una de las razones también podrían ser, si vemos las fechas, quizás siento yo, el hartazgo de la población electoral luego de presenciar, no sé, un gobierno desastroso, un gobierno donde ha primado la corrupción, ya no cree en la clase política, ¿no? Y simplemente no ejerce su derecho al voto, porque en realidad, o sea, probó 5 años antes con un partido, luego probó con otro, y en realidad, o sea, ninguno de los dos, ninguno de los tres, y así sucesivamente. Por eso es que de repente nacen los famosos outsiders y de pronto, como de la década 90, ¿no? Esa hipótesis, por supuesto, sí, por supuesto, o sea, dentro del plano de las hipótesis, por supuesto que esa hipótesis también es parte de, ¿no? Pero el ausentismo responde a múltiples causas, es un fenómeno multicausal, ¿no? Claro, en el momento en que el terrorismo estaba en el pico más alto, seguro que era la causal más importante, ¿no? Y no solamente por el terrorismo, ¿no? También había mucha migración, ¿no? De peruanos al exterior. Pero mira en este tramo, ¿ah? Aquí Fujimori estaba muy legitimado, y mire el ausentismo. Mire este tramo, 2000 al 2001, podría darse lo que, o sea, podría referirse a lo que has mencionado, ¿no? Podría. Ahora, podría darse también el hecho de que el ausentismo del 27% en la década del primer gobierno de Fujimori podría deberse a que quizás el presidente en ese entonces le convenía de alguna manera mantener las cosas, no incentivar a la población a que vaya a ejercer su voto. Podría darse. Doctor, son suspicacias políticas que Es una hipótesis, claro, estamos en el mundo de las hipótesis, pero... Consulta, con respecto al tema de la información que obra el RENIEC, un poco yendo al tema de las reflexiones, yo entiendo que, bueno, con la sistematización y toda la información que tiene ahorita, cómo maneja el RENIEC, ya está funcionando muy bien. Mínimo, sí, ¿no? Claro, estamos leyendo estadísticas, ojo, hasta el año 2006, Claro. ¿no? Ojo, ¿no? O sea, en ese periodo, ¿no? Pero en realidad es un fenómeno multicausal, ¿no? Y que responde a muchas variables, que creo yo, comparto su opinión, en que debería existir un estudio, pero para que la administración electoral mejore. Ahora, ojo, también aquí en este pico debemos de considerar el tema de la transición, ¿no? Esta es la última elección que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, pero ya nos encontramos en un proceso de transferencia, ¿no? Del registro hacia RENIEC, ¿no? Y claro, ¿no? Prácticamente era como una institución casi descuartizada que iba pues a un proceso electoral, ¿no? No descarto que hayan deficiencias de esa índole también. ¿Usted iba a agregar algo? Sí. Me llamó la atención un detalle técnico referido al tema de los fallecidos. Ajá. En este caso, de acuerdo al nuevo procedimiento, la RENIEC tiene obligación de entregar el padrón saneado a la OMPE o al jurado para los efectos de esta elección. Le explico. Hay un procedimiento en la Ley Orgánica de Elecciones que consiste en lo siguiente. 120 días antes, al día de la votación, el padrón cierra. ¿Qué quiere decir? Que quienes cumplen 18 años ya no ingresan al padrón electoral, pero sí obtienen su NI y sus derechos políticos serán ejercidos en el subsiguiente proceso electoral. Una vez que RENIEC cierre el padrón, tiene 30 días de plazo para hacer las últimas depuraciones posibles. ¿Por qué? Porque la depuración del padrón electoral para RENIEC es constante y para el jurado también. Pero en estos últimos 30 días RENIEC pone más énfasis en su función y actualiza en la mayor medida posible el padrón electoral y lo envía al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tiene 10 días para poder
aprobar el padrón electoral e inclusive hacer los cuestionamientos como resultado de su función fiscalizadora. Y en ese lapso, si el Jurado Nacional de Elecciones no termina aprobando el padrón electoral, entra a regir el padrón electoral que RENIEC envió al Jurado Nacional de Elecciones. Es como una suerte de silencio administrativo positivo, ¿no? Y el proceso electoral se realiza en base a lo que RENIEC alcanzó. Pero lo que me refiero es que es muy importante la depuración del padrón electoral, porque el padrón electoral va a registrar a aquellos ciudadanos que tienen el derecho de decidir. Y es una depuración que no puede ser arbitraria. Si excluyo a alguien del padrón electoral, le estoy conculcando derechos. Y si lo incluyo, tengo que hacerlo en donde corresponde, porque si no se va a producir lo que hace poco escribió Fernando Tuesta Soldevilla en La República sobre el elector perezoso. O sea, hay elector golondrino, pero hay elector perezoso. El golondrino es el que cambia arbitrariamente y engañando a la autoridad su domicilio para hacer un favor político, para beneficiar a un candidato o un partido. Para ser candidato. El perezoso es el elector, el flojo, ¿no? El elector que cambia de domicilio constantemente, pero no actualiza sus datos ante la autoridad registral, que es RENIEC, en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Termina convirtiéndose en un golondrino, pero que, claro, él no lo hace con dolo, ¿no? Sino por flojera, porque no quiere hacer un nuevo pago a RENIEC, porque prefiere pues hacer el cambio cuando su DNI caduque, pero genera una distorsión en la representación, porque va a participar en una elección que ya no le corresponde. La elección municipal es estrictamente vecinal. Muchos electores perezosos van a votar en los lugares donde ya no deberían hacerlo, porque ya no están vinculados con esa circunscripción, ya no son vecinos, ¿correcto? Entonces hay también mucho de eso, ¿no? Ahí el trabajo que se hace respecto al elector perezoso es mínimo, pero deberíamos ponerle una gran atención, ¿no? ¿Qué distritos tienen muchos electores perezosos? San Isidro y Miraflores. ¿Ah? También, ¿no? Es que hay mucho tradicionalismo, ¿no? Los hijos que ya tienen independencia económica se van a vivir a La Molina, se van al distrito de Miraflores, a San Isidro, viven ya en otras zonas, pero ven en la elección un momento emotivo, ¿no? De reunión de la familia, voy a ver a mi papá, ¿no? Y lo mismo pasa con mucha gente que vive en Lima. Muchos que ya viven en Lima años ven en las elecciones una oportunidad para visitar sus pueblos, sus regiones, ¿no? y compartir con sus familiares, ¿no? Pero en realidad ese elemento también genera una distorsión en la representación. Y contra ello, pues, en verdad los organismos electorales han hecho muy poco. Creo que ya es tiempo de que empecemos ya a generar una cultura para que se actualicen esos datos y tengamos una representación mucho más legitimada. Sí. Sí, ahí estadísticamente se puede cruzar información, por ejemplo, con la encuesta de hogares a través del municipio. Ah, Lenao, ¿no? Sí. Con Lenao se puede, porque ahí generalmente la gente que vive en esa vivienda, ¿no? Claro, lo que pasa es de que tendríamos que tener todos los datos muy específicos del Lenao, ¿no? Porque la publicación de los resultados, pues, más bien reflejan el anonimato, están agregados, ¿no? Pero claro, podrían ayudar para encender el botón de alerta, ¿no? Identificar por lo menos qué distritos electorales tienen, digamos, registrados, o sea, personas con esas características. Y ahora con el crecimiento que ha habido de tantos departamentos que se han creado en distritos distintos, mucha gente ha migrado de distrito. Claro, la migración interna, o sea, el movimiento interno de los ciudadanos es mucho más intenso. Claro, pero hay que distinguir, ¿no? Hay gente que se va, o sea, que migra ya de manera permanente, hay otros que lo hacen de manera temporal. Tienen un trabajo eventual de 4 o 5 meses, están por allá. Hay gente que ya tiene años y no ha formalizado su situación. Bueno, el tema da para mucha discusión. En verdad hemos llegado a las 11:15 y vamos a hacer una interrupción de la sesión hasta el día lunes, donde ya podemos concluir con los PPTs que no he podido explicar y también con absolver todas las dudas que ustedes puedan formularme para ese día. Bueno, gracias.